Arica TV presenta Arica Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a conocer qué ha pasado en esta jornada con el COVID aquí en nuestra región. Otra positiva disminución hubo en el día de hoy, porque el reporte entregado este viernes 18 de marzo por el Ministerio de Salud en Santiago indica que hubo 81 personas contagiadas con coronavirus en la región de Arica y Parinacota, en el periodo entre las 21 horas del miércoles 16 y las 21 horas del jueves 17 de marzo, totalizando 54.101 portadores del virus. Además, el informe indica que en el mismo periodo no hubo fallecidos, manteniéndose en 660 las víctimas fatales por COVID-19. Cambiamos de tema para contarles que el gobernador regional apoya candidatura del doctor Bernardo Arriaza a Premio Nacional de Historia 2022. El gobernador regional Jorge Díaz Ibarra manifestó su apoyo a la candidatura del doctor Bernardo Arriaza como Premio Nacional de Historia 2022, propuesta por el Instituto de Alta Investigación y Académicos de la Universidad de Tarapacá. A través de una carta dirigida a los miembros del jurado del Premio Nacional de Historia, el gobernador expresó su admiración y reconocimiento al antropólogo físico por sus méritos y contribución al reconocimiento de la cultura chinchorro como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este premio ha sido pocas veces obtenido por personas de regiones y desde el extremo norte de Chile considero que el doctor Arriaza debe tener la misma oportunidad que un académico de Santiago. La cultura chinchorro ha tenido grandes promotores, grandes personas y académicos, investigadores que se han dedicado a fortalecerla para que hoy tenga una nominación importantísima, que es el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay muchos actores que han intervenido en este proceso y uno de ellos es el doctor Bernardo Arriaza, que hoy postula al Premio Nacional de Historia 2022. Desde luego, la labor que ha realizado, no solamente para acompañar y colaborar la preparación del dossier para que la UNESCO declarara Patrimonio Mundial de la Humanidad a la cultura chinchorro, sino que también desde su profunda y larga trayectoria académica. Añadió que, como gobierno regional, adherimos con toda nuestra convicción a que el profesor Dr. Bernardo Arriaza sea nominado como Premio Nacional de Historia por su aporte a la nominación de la cultura chinchorro como patrimonio ante la UNESCO, pero además por su larga trayectoria académica y su gran aporte a la región de Arica y Parinacota. Y el Registro Civil celebró el primer matrimonio igualitario en la región de Arica y Parinacota. El Servicio de Registro Civil e Identificación celebró los primeros matrimonios con parejas del mismo sexo en el país, y la región de Arica y Parinacota, Oficina de Arica, también realizó el primer enlace de matrimonio igualitario a dos mujeres, Liceira y Gleida. Ambas de 32 años dieron el sí frente al oficial civil de servicio, sellando su amor amparado en esta ley y sus modificaciones, terminando con la discriminación estructural, otorgando así un acceso igualitario al matrimonio civil. Para Gleida, este es un gran paso. Estamos muy emocionadas y felices que el matrimonio igualitario se haya promulgado y que sea una ley que viene a darnos igualdad para todos los que queremos contraer matrimonio. Que se haya redefinido el matrimonio para la sociedad es muy bueno, ya que hemos evolucionado como sociedad y esto nos da seguridad en nuestros derechos, como el poder tener un bebé, en un matrimonio como lo es nuestro caso. Su cónyuge, Liceira, sostiene que es un sueño hecho realidad para nosotras, era algo imposible. Estamos muy agradecidas de este país y principalmente que nuestro hijo vaya a nacer con todos los derechos como todos los demás. El director regional subrogante de la entidad, Fernando Alvarado Ishihara, indicó: hemos implementado la ley 21.400 con las primeras uniones, lo que significa otro paso más hacia la igualdad para las parejas del mismo sexo. Para concretar esta ley, el Registro Civil ha trabajado arduamente durante los 3 meses posteriores a la publicación de la norma y así adecuar materias tecnológicas y temas operativos, aseguró.
Alvarado agregó que se modificaron las actas de manifestación y celebración de matrimonio, certificados y la libreta de matrimonio. Detenido tras intensas diligencias, autor de homicidio en parcelas del sector del Valle de Azapa. Un hombre de 21 años, de nacionalidad boliviana, fue detenido por carabineros como uno de los autores del homicidio ocurrido al interior de una parcela en San Miguel del Valle de Azapa, donde, producto del ataque, falleció en el lugar el propietario del recinto. Según lo informado por el prefecto de Carabineros, coronel Carlos Maureira Herrera, en base al relato de testigos que acudieron a socorrer a la víctima, se pudo establecer que 3 individuos ingresaron a la parcela y por motivos que aún se desconocen, agredieron al propietario y le causaron la muerte por asfixia, para lo cual utilizaron una manguera de regadío. El oficial jefe señaló que tras el llamado de emergencia, aproximadamente a las 16:40, personal de retén San Miguel de Azapa concurrió en forma inmediata hasta el sector del kilómetro 26, donde constató la muerte del dueño de la parcela, un hombre chileno de 77 años. Transcurridos unos minutos, con los antecedentes entregados por testigos, los efectivos policiales recorrieron diversos sectores, divisando a un individuo que reunía las características aportadas por los vecinos cuando caminaba por el borde del río San José, donde intentó huir, pero fue detenido, comprobándose que mantenía en sus vestimentas rastros de haber participado en el homicidio. Horas más tarde, y en base a intensas diligencias investigativas de las unidades especializadas de carabineros del OS9 y la Bocar, el sujeto, un hombre de nacionalidad boliviana de 21 años, fue identificado como uno de los autores del crimen y formalizado este jueves, mientras se continúa en la búsqueda de los otros 2 participantes del hecho, informó el coronel Carlos Maureira. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Durán Acemir. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Luis? Un gusto de saludar y también quienes noche a noche están con Arica TV y Noticias. Bueno, comenzó ya el trabajo legislativo esta semana con polémica y con todo los ingredientes que tiene cuando se instala un nuevo gobierno, ¿no? Así es. Quizás es una semana de un año que va a ser intenso. El cambio de gobierno no solo es un sector político distinto a quien gobernó hasta el 11 de marzo, sino que además viene con el condimento de la nueva constitución, de esta redacción que se está haciendo en la Convención Constitucional y que te genera una sensación de inseguridad que es importante. Y yo lamento mucho que quizás la primera medida política que haya tomado el gobierno del presidente Boric sea el retiro de las querellas de personas que participaron en delitos, en actos violentos, en contra de la pyme, en contra de los emprendedores, en el marco del estallido social, porque aquí lo que está en juego es el Estado de Derecho. Y por lo tanto, más allá del retiro de la querella, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Qué va a pasar con la autonomía del Ministerio Público? ¿Qué va a pasar con tantos vecinos, microemprendedores, pequeños y medianos empresarios que acompañaron estas querellas y que de una u otra forma el Poder Judicial no los puede abandonar? Entonces, si ellos dicen o argumentan que era una promesa de campaña, bueno, use la facultad del indulto y dígale a todos los chilenos que protegen a los delincuentes. Claro, ya se retiró, o ya justamente se
se retiró una querella a un detenido que estuvo en Concepción, que estuvo por saqueo, creo que estaba por saqueo, y le sacaron la primera querella. Yo entiendo que esto se tiene que analizar caso a caso. Hay una cantidad importante de delitos que se han dado a conocer. Gracias a Dios sacaron el cuasi delito de homicidio, pero igual hay delitos de incendio, delitos de saqueo. Por lo tanto, es una medida popular para el sector político de ellos, pero que genera una sensación de inseguridad que es tremenda en los vecinos que viven en la zona roja, donde cada viernes hay desmán y hay situaciones de peligrosidad en Santiago. Gracias a Dios en Arica y Parinacota la cosa es distinta, pero creo que hay que actuar con mucha prudencia y por lo tanto se viene un año intenso. Vuelvo a insistir también por estas inseguridades e incertezas jurídicas que día a día nos ofrece la Convención Constitucional. Esta semana se aprobó la prórroga del estado de excepción en la zona norte, ¿cierto? No así la zona sur, donde algunos parlamentarios también habían señalado que debían también volver o prorrogar el estado de excepción también en la zona macro sur. ¿Cuál es su postura respecto a esto, senador? Bueno, los estados de excepción duran 15 días y ya pasaron los 30 días en que tiene la facultad el presidente de la República para su implementación y su renovación. En el caso de la región de la Araucanía vence el 26 de marzo. Por lo tanto, ahí vamos a ver cuál va a ser la decisión. Ellos han anunciado que no van a volver a renovar el estado de excepción en las regiones de la Araucanía, pero todo esto siempre es noticia en desarrollo después de los últimos antecedentes que son deplorables y que obviamente hemos solidarizado con Isquia Sichel, la ministra del Interior. Pero en el caso de la región de Arica y Parinacota, por primera vez correspondía que el Parlamento se pronunciara tanto en la Cámara de Diputados y Senado, se pronunció favorablemente. Hoy día estamos en el marco de la tercera renovación, 2 hecha por el Ejecutivo, esta primera vez por el Parlamento, de 15 días de este estado de excepción, en donde el gobierno ha comprometido un plan de acción que permita definir finalmente cómo se va a trabajar con esta migración irregular. Recordemos que en la ley de migraciones el ingreso irregular al país no es constitutivo de delito, algo que se peleó, que se luchó, que sectores hoy día oficialistas, parlamentarios que hoy día son oficialismo, no quisieron legislar en torno a esta migración irregular. Y estamos muy atentos, y de hecho, senadores de la UDI, hemos presentado la posición de poder interpelar en el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional producto de la modificación del reglamento de la ley de refugio. Y aquí lo que estamos tratando finalmente de lograr es que el proceso de reconducción, que es el que hoy día se está utilizando para aquellos migrantes que ingresan irregularmente al país, se siga realizando, porque en caso de que el Tribunal Constitucional acoja el requerimiento presentado, la implementación que trae consigo lo que significa acogerse a la ley de refugio, la verdad que eso finalmente es disfrazar una migración, porque basta acogerse a refugio para que finalmente reciba toda la protección internacional. Lamentablemente, esto hoy día es un hecho mal usado por parte del Instituto de Derechos Humanos, también por parte del Servicio Jesuita Migrante, en donde finalmente cualquier extranjero en cualquier condición basta decir que necesita acogerse a refugio para que sea protegido por el país, en este caso por Chile, sin saber cuáles son las intenciones, a qué vienen a nuestro país, y en donde obviamente también nosotros interpretamos la molestia que existe, porque si bien no estamos en contra de la migración, la queremos regulada, ordenada, con control, que dé seguridad a los migrantes, pero obviamente que nos dé seguridad también a nosotros que vivimos en regiones fronteras y en el caso particular aquí en la región de Arica y Parinacota.
El senador se reunió con vecinos del sector del Valle de Azapa. Me gustaría que nos contara un poquito cuáles fueron las denuncias que hicieron los vecinos y cuál es el compromiso que usted tiene para gestionar algunas de estas denuncias, algunos de estos problemas que tienen en el sector del Valle. El Valle de Azapa está siempre sujeto a obras de impacto vial. Hoy día estamos frente a una obra monumental que va a permitir ampliar las pistas de la ruta G27 camino a Zapa y también de la Panamericana Norte, la ruta 5, que está frente al terminal del Agro. Y eso, si bien trae obviamente algunas consecuencias y molestias fundamentalmente, es un gran beneficio para nuestra región. Pero en una de esas obras que se realizaron en el Valle de Azapa, se construyeron paraderos aproximadamente del kilómetro 4 hasta el kilómetro 10 o 12. Yo no tengo mucha claridad cuál es el sentido de estos paraderos. He oficiado al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Transporte y también a la Municipalidad, porque lamentablemente terminaron siendo verdaderos garitos estos paraderos que hoy día existen en el Valle de Azapa con una absoluta oscuridad. Lamentablemente pueden incluso prestarse para situaciones bastante difíciles. Consumo de alcohol, consumo de droga, hay una molestia en los sectores del Valle de Azapa y nosotros lo que esperamos es que finalmente se defina cuál es el sentido de estos paraderos, si esas obras quedaron inconclusas o eso es lo que finalmente se iba a construir y buscar las fórmulas vía gobierno regional, vía municipalidad, vía Ministerio de Obras Públicas, de al menos entonces poder generar cierto sentido en torno a la seguridad, a la iluminación por vía de energías renovables. Yo lamento mucho que hace pocos días atrás hubo un accidente que tengo de un ciclista, tengo entendido que él todavía está en riesgo de vida o muerte. Entonces, finalmente la oscuridad que reina en el Valle de Azapa es hasta tenebrosa y finalmente es un granito de arena que nosotros ponemos para poner en el tapete de la discusión la sensación de inseguridad que no solo es en torno a la delincuencia, sino que también se genera frente a obras mal hechas, como en este caso los paraderos en el Valle de Azapa. Bien, pues senador, muchas gracias por acompañarnos, que está muy bien. Muchas gracias, un gran abrazo. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán, hacemos una pausa y regresamos. Regresamos con más noticias. Le contamos que exponen fotografías inéditas sobre la resistencia a la dictadura militar en nuestra ciudad. Con una exitosa convocatoria fue inaugurada esta semana la exposición fotográfica sobre las movilizaciones sociales antidictadura de la década de 1980 en Arica, cuyo autor es el periodista Héctor Mérida. La colección de 40 imágenes en blanco y negro se exhiben en la Casa Cultural Yanulaki. En la ceremonia de apertura, poco más de 100 personas repletaron el salón, luego de participar en una ceremonia en el Paseo Sangra. Ese día también se dio la partida a la exhibición a los trabajos del taller Arpilleras con Memoria, el conjunto fotográfico denominado Memoria Clandestina, imágenes de protesta y resistencia del movimiento de derechos humanos en Arica, es fruto de un proyecto impulsado por los historiadores Miguel Maugar y Felipe Delgado del colectivo Quipu, junto a los profesionales Octavio Lago Flores, Francisca Sutke y Lenina Barrios. El aporte financiero es el Fondo del Patrimonio Cultural 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además del respaldo de numerosas instituciones, como la Dirección de la Cultura de la Municipalidad de Arica, el Archivo Histórico Municipal de Arica, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, el Archivo Histórico Vicente Dagnino y de la Universidad de Tarapacá. Esta última entidad guardará el delicado material original, consistente en películas de celuloide, así como el archivo completo de las imágenes digitalizadas, las que suman más de 15.000 unidades. En una etapa posterior, todas estas fotos estarán disponibles para su visualización en Internet. La casi totalidad de este material fotográfico es inédito, ya que solo se habían publicado o subido en redes sociales menos de un centenar de estas 15.000 imágenes. Se declara alerta temprana preventiva para la región de Arica y Parinacota por tormentas eléctricas.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante su aviso meteorológico CNA A120-2022, se indica que en la tarde del sábado 19 y la noche del lunes 21 de marzo se esperan probables tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos de la región de Arica y Parinacota, preferentemente durante la tarde-noche del periodo indicado. En consideración a lo anterior, que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de ONEMI Arica y Parinacota declara alerta temprana preventiva regional por tormentas eléctricas vigentes a partir de este viernes y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. ONEMI recomienda a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir, a menos que sea absolutamente necesario. Evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía, y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. Pausa y estamos de regreso. El Senado aprobó proyecto de ley que protege las rompientes para la práctica del surf y el bodyboard. El Senado aprobó el proyecto de ley que protege las rompientes para la práctica del surf, bodyboard y deportes acuáticos. Iniciativa presentada por el senador José Miguel Durana, UDI, en el 2018. El proyecto apunta a identificar las rompientes de las olas para que posteriormente sean protegidas por la autoridad correspondiente ante cualquier intervención que las pueda deformar, alterar su magnitud disminuyéndolas, desviar su recorrido natural o normal o ser afectadas en los procesos que se concadenan para su formación. De acuerdo con lo mencionado por el legislador, en Arica, al igual que en otras ciudades costeras del país, se desarrollan campeonatos nacionales e internacionales de surf, así como la práctica de otros deportes relacionados con atravesar las rompientes de las olas, constituyéndose en actividades significativas del turismo deportivo. Por ello, que presentó esta iniciativa que, tras su aprobación, volvió a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, en donde se analizará en particular y se recibirán indicaciones, las que abordará el senador Durana con representantes del surf. El desarrollo e implementación de obras civiles, la existencia de actividades contaminantes y cualquier tipo de intervención cuyo efecto sobre las rompientes de las olas no sea debidamente ponderado a través de estudios técnicos pertinentes, deben ser enmarcados en adecuadas políticas para su protección. Frente a importantes obras que se generen en el borde costero, es necesario que se protejan las olas de nuestra extensa costa nacional, sobre todo las que permiten el desarrollo de actividades deportivas como el surf y el bodyboard. Y con esta noticia deportiva estamos finalizando nuestras informaciones regionales. Gracias por acompañarnos, que tenga un muy buen fin de semana y lo dejamos con Portavoz Noticias, con todo el panorama informativo nacional. Gracias y que estén bien. Arica TV presentó Arica Informa.